Te pido que me hables en esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Leemos su palabra en esta hora con reverencia, con temor y con temblor. Amén, iglesia. Vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos que se conectan por Facebook y por Met. Y a los que ven el mensaje por YouTube también, le bendecimos y le rogamos al Señor que sea esta palabra de edificación para todas las personas que el Señor permita que llegue, porque Él es el que hace y permite que sea así. Amén. Él es el que hace la obra y no los hombres, y por eso te damos gracias, Señor. Gloria a Cristo. Vamos a ir a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, verso 9 y 10. Eso que habla mi Señor aquí, esta porción de las Escrituras a través del profeta Isaías, también lo habló con Jeremías y también se lo dijo a Ezequiel. Y lo que le advierte el Señor a todos los que Él envía es que el pueblo es duro de servicio. Un pueblo que tiene engrosado el corazón. Un pueblo que está enfermo, porque el Señor ve el corazón del hombre enfermo. Y hasta que el hombre no reconozca el diagnóstico que las mismas Escrituras nos da, va a seguir con el corazón engrosado. El profeta Isaías, ¿por qué leemos Isaías y no Jeremías y Ezequiel? Porque Isaías, cuando el Señor Jesucristo predica, cuando inicia su ministerio, dice en Mateo capítulo 13 y en Marcos 9, le hace una advertencia a los discípulos. Y no solamente una advertencia a los discípulos, sino que le dice a los mismos discípulos que ellos también tienen el corazón así. Porque a veces nosotros creemos que cada vez que la familia no recibe o la pareja no recibe, que son duros, a veces nosotros resistimos a Dios estando aquí. Así es. Y les digo que a veces pueden llegar más fácil estas personas que los que mantienen tanto en una congregación. Porque nos confiamos mucho en el conocimiento. Como entramos a un sistema religioso, creemos que la salvación es por estar aquí, no, la salvación de nosotros es por creer en el Hijo de Dios, y que ya no vivamos nosotros, sino Él en nosotros. Y que si Cristo está en nosotros, lo primero que hay es gracia para dar y entender que hasta el peor de nuestros enemigos, el Señor también pagó el precio por Él. El peor de los enemigos que pueda imaginarse el hombre, no que sea peor. La misma gracia fue para ellos y para nosotros. El problema que el Señor Jesucristo vino a sanar, y lo que resiste es el corazón incircunciso y los oídos incircuncisos. Hermana, yo no soy incircuncisa. ¿Por qué? Porque yo vengo y oigo la palabra. ¿Ahora la obedeces? ¿Vemos rebelión? Mucha rebelión. Entonces eso se convierte en resistencia. Dígame cómo una persona que no conoce lo va a resistir. ¿Quiénes lo resisten? Los que están oyendo su voz. Los que no han escuchado al Señor no lo resisten. Lo resisten los que oyen, pero oyen pesadamente y resisten la palabra de Dios. Es aquellos que se les predica. Hay gente que está lejos, como estábamos nosotros lejos, ajenos de la vida de Dios. Pero Él los acercó precisamente ¿para qué?
para lo que nos habló la semana pasada, para que tú y yo entendamos que hoy se ha cumplido la palabra en nosotros, que vino el libertador, que vino el sanador, que vino el salvador, y no creen porque siguen en la misma condición. Porque oyen, pero oyen pesadamente. Son oidores olvidadizos. ¿Y sabes qué es lo que ve el Señor? Lo mismo que le dijo a los discípulos. Él tuvo que, iglesia, escucha muy bien lo que el Señor nos va a hablar. Él tuvo que tratar con esta dureza de sus propios discípulos. Él les dijo, ustedes todavía no entienden. Yo les hablo y todavía no entienden porque su corazón todavía está engrosado. Y tú y yo tenemos que entender que nos trae esta circuncidar nuestro corazón porque necesitamos un corazón nuevo. El corazón de nosotros está enfermo. Y Él sabe que está enfermo. Él no nos dice, ustedes son simplemente malos y perversos. Ciertamente hay maldad y perversidad, pero el Señor sabe que también hay dolor, que hay tristeza, que hay aflicción, que hay opresión. El Señor lo sabe. Entonces dice, es tan precioso como dice en Mateo capítulo 13, no vienen a mí para que yo los sane. Porque me resisten, porque les hablo y hacen todo lo contrario. En vez de humillar su corazón delante de mí, yo soy su sanador. Están resistiendo a Dios. Esteban lo dice en Hechos de los Apóstoles, duros de servir. No se dan cuenta que no habitan estos templos hechos de manos de hombres, sino en nosotros. Él vino a preparar morada porque el corazón y la mente del hombre están enfermos, y Él vino a renovar el espíritu de nuestra mente y a darnos un corazón nuevo para que seamos morada de Él, pero el hombre lo resiste. Están escuchando la palabra aquí, lo resisten. Están en las vigilias, lo resisten. ¿Ustedes creen que es normal que una persona se vaya de la vigilia? No, no resisten. Como no resisten las fiestas, y más para las que vienen. Lo resisten, iglesia. ¿Cómo no resisten ir a una EPS toda la noche? Uno se amanece hasta en una clínica. Pero Él dice, soy tu sanador. Y es a través de la palabra que nos da sanidad, pero la resisten, estando ahí oyéndola. Dice que la oyen pesadamente y no les hace provecho. Escucha, Él quiere sanar tu corazón. Él no vino a derribarte, al contrario, Él vino a levantarnos, iglesia. ¿A ustedes les parece normal dejar de escuchar la palabra si Él dice todo el secreto? Yo les digo, si entendieran a mis personas más cercanas que es aquí donde está el poder en permanecer aquí. Porque esta palabra es espíritu y viene a renovar el espíritu de nuestra mente, pero no le creen, no creen que esta palabra tiene poder, no creen que esta palabra es espíritu y la vida, no creen que esta palabra sí renueva al hombre. Amén. No lo creen porque son inconstantes. Porque nos está dando palabra constantemente, porque Él nos está sanando, Él está transformando nuestras vidas, y los que han sido constantes se está viendo el cambio, pero está inconstante y verás como ve la persona como empieza a retroceder. Y no solamente ellos, sino las familias que están atrás, siguiendo los pasos, porque todo eso lo hemos visto. ¿Sabes qué dice el Señor? Tienen el corazón tan engrosado, esto lo vamos a leer, tan engrosado que no recuerdan lo que ya ha pasado. Imagínense, ni siquiera que no creen lo que está hablando el Señor, sino que aún habiendo visto, no pueden recordar. No pueden entender ni comprender, y son dos cosas diferentes. Y si ustedes no entienden ni comprenden, no resistamos a nuestro Señor. El hombre carnal siente que lo están dañando, y es porque está en la carne. Les voy a hablar sinceramente, el hombre carnal sí tiene que morir. Esa palabra no es del agrado para el hombre carnal. Tiene que morir. Hay que tomar la cruz y seguirlo, y es para crucificar el hombre carnal. El hombre viejo, el hombre carnal y sus deseos, porque está viciado, y esos vicios, esos deseos te llevan a desobediencia.
Porque el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque están atrás de los deseos del mundo, están turbados, están afanados, y dicen como Marta, sí, yo sé, sí, yo lo he oído ya, sí, pero no lo crees. Porque a la hora que el Señor dice, te tengo que levantar, voy a levantar a Lázaro de entre los muertos, dice, mire ya, este problema es que es imposible. Hay gente que dice, pero es que me cuesta dificultad, gloria al Señor, porque ahí es donde no tengo fuerzas, gloria al Señor, ahí empiezan a ver. Ahí es cuando lo glorificamos, porque no es con nuestra fuerza ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Escúchame, cuando tú eres débil, somos fuertes en Él. Cuando tú dices no puedo, porque creen que hay personas que tienen que esperar hasta lo último, porque hasta lo último creyeron que podían ser Dios. Y es la única manera de que caigan postrados y digan, hágase su voluntad. ¿Por qué creen que el hijo pródigo tuvo que ir hasta comer, a punto de comer algarroba? Solo hasta ahí recordó que la casa de su padre es un antepán. Antes no. Pero el Padre, con su bondad y su fidelidad, siempre está ahí para ti y para mí. Pero recordemos que hay un tiempo. Hay un tiempo y una hora, me decía el Señor ayer. No desaprovechemos la oportunidad que nos da. Hoy no la está dando, iglesia. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 6, verso 9 y 10 dice, y dijo, anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, por más que quieran oír, no entienden, escuchen. Y él va a decir, ¿por qué? Porque yo me siento y me cuesta oír. Porque yo estoy escuchando la palabra y estoy pensando, ahora me doy una agua panelita con queso. Porque yo estoy aquí, estoy pensando en lo que voy a hacer ahorita que llegue a la casa. ¿Por qué? No se trata el oído es incircunciso, porque el corazón está engrosado. Teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen, porque el corazón está engrosado. Pero si tú eres consciente, y yo soy consciente de la condición por la que Él vino, y o sea, esta palabra que repitió tanto mi Señor y que repiten los apóstoles, del apóstol Pablo, y era necesario que Cristo viniese a donde a mi vida. Todavía el hombre no ve la necesidad de que Cristo llegue a su vida. ¿Saben qué es que Cristo venga a mi vida? Que hoy el Señor esté pasando por aquí y esta palabra llegue hoy a mi vida. Todos los días, el pan nuestro de cada día, porque muchos no ven la necesidad. ¿Por qué? Porque todavía piensan que no pueden, y yo no estoy en desacuerdo de que dejen de venir, pero si meditaran en la palabra en sus casas, sería otra cosa. Si se congregaran una vez a la semana, pero tuvieran una relación genuina y verdadera con el Señor, ese día en la semana se vería lo que pasa en el aposento. Pero ¿por qué el único día que viene se quieren ir rápido? ¿Por qué el único día que viene se duermen? ¿Por qué el único día que viene llegan tarde, no llegan a la oración, no llegan a la intercesión? ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? Porque no tienen una relación constante con Él. Porque creen que el Señor es solamente de 4 paredes y de 1 a 2 horas. El Señor quiere hallar morada en ti, que tú estés en Él y Él en ti. Porque, iglesia, viene un tiempo donde el Señor te dirá fruto. Y todo el que tiene al Espíritu Santo tiene fruto. Todo el que tiene el Espíritu Santo hay una evidencia, fruto. Ve y diles, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. O sea, que para oír, para entender, oír para entender y ver para comprender. No oyen, no entienden. No ven, no comprenden. ¿Y qué es entender y qué es comprender? Porque muchos pueden venir como veníamos nosotros, porque hay un tiempo para que el Señor nos haga entender y comprender, porque le damos la gloria a Él, porque es por gracia y misericordia, no porque nos sentamos y decidimos entender y comprender. Es cuando uno rinde su corazón al Señor, iglesia, y es por misericordia. Pero reconozcamos que venimos a veces resistiendo al Señor. Venimos, iglesia, y en vez de ser el cuerpo de Cristo, venimos a hacer oposición, a ser como niños fluctuantes en nuestra voluntad. Y el Señor quiere que seamos uno solo en Él, que lo amemos de la misma manera, que nos rindamos de la misma manera, que dependamos de Él de la misma manera. Escucha, iglesia, si un cuerpo está dividido, ¿cómo será eso?
Pero si tú y yo entendemos, iglesia, de que necesitamos permanecer en la vida, tú y yo, no hay ninguno más grande aquí. El más pequeño, iglesia, es el más grande en el reino. Esto no se trata de que unos sean más espirituales que otros, sino que unos dependen más de él que otros. Porque si hablamos de la espiritualidad, hablaríamos de la obra de la persona. No se trata de una dependencia de él, de una humillación, de una dependencia del Padre. No se trata de que unos oren más que los otros. Hemos entendido que hay muchos que oran y son vanas palabrerías. Pero cuando hay un corazón contrito y humillado, de ahí emana él. Él emana de ahí. Un corazón contrito y humillado. Entonces dice, ¿qué quiere el Señor que entendamos? ¿Qué es entender? Entender es ver, asimilar, discernir o captar. ¿Cuánta gente, y lo hemos visto aún en los discipulados, el Señor pregunta, y el Señor pregunta, algunos salen con otra cosa, y uno dice, Dios mío, ¿no estuvieron atentos? Y uno se sorprende, ¿sí o no? Porque el Señor en los discipulados es tan explícito que hasta los niños pueden entender. Aquí han traído niños a los discipulados y esos niños entienden, ¿sí o no, iglesia? Y ellos antes le enseñan a los padres cuando van allá a la casa y dicen, ay, y el Señor tal cosa, entienden. Pero porque no se trata de una comprensión o un entendimiento natural, sino de la falta de rendición del corazón. Porque esta palabra es comprensible para los niños, para los jóvenes y para los ancianos, para los adultos. Sino que el corazón engrosado, escucha, si entendemos esto, vamos a poder comprender qué es lo que está pasando en nuestra vida. Porque a unas personas les cuesta desenvolverse, no se trata de una inteligencia ni una sabiduría humana, sino de rendición. Porque él dice que él hace, que el más vil y menospreciado lo hace sabio, porque es su hijo en él. Y lo hemos visto, ¿sí o no? Personas que pueden tener mucha letra, pero la sabiduría de Dios, como le pasaba a Pablo. Él fue a Atenas y fue donde habían estos sabios, estos filósofos. Ellos conocían de todo y escuchan y le dicen, ¿y este palabrero qué? Este palabrero tiene algo diferente que nosotros no conocemos, tan solo por eso se sentaron a escuchar. Dijo el Dios, esta estatua que ustedes tienen aquí, yo no he conocido de él, les hablo de ustedes. Ellos no lo conocían, teniendo todo el conocimiento, porque es que una cosa es hablar de él porque has oído de él, otra cosa es que tú lo conozcas. Otra cosa es cuando una persona tiene un conocimiento, otra cosa es que tú tengas una relación con Dios, porque tú lo conoces, tú sabes que proviene de Dios y que no. Y no te dejas mover tan fácilmente, porque ciertamente, iglesia, esto que el Señor nos está hablando es lo que tiene el pueblo de Dios. Este conocimiento que no es cualquier cosa, es una persona y es Jesucristo. Porque muchos hablan, como le pasaba a los escribas y los fariseos que estaban acostumbrados en la sinagoga, ¿recuerdan Lucas 4? Que tenían la costumbre de leer, pero cuando vino en carne no lo reconocieron, antes lo sacaron y lo expulsaron de la sinagoga. Y el Señor quiere que nosotros le conozcamos a Él. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? Que al Señor le plació, que tuvo misericordia de revelar a Cristo en Él, no a Él. Porque eso es lo que quiere, que Cristo sea revelado en nosotros, no a nosotros. Porque muchos lo están buscando como un conocimiento, pero no como una persona. Esa palabra es una persona. Y lo estamos resistiendo muchas veces a Él. Esto no es un libro simplemente. Ese es el libro de la vida. Él vino a darnos vida. Y a Él sí se le conoce, iglesia. A Él sí se le conoce. Él es real. Entonces, ¿qué es entender? Ver, asimilar, discernir o captar. Hay gente que no puede captar, no puede entender. Usted le pregunta luego qué pasó, pero es que eso no es lo que está preguntando el Señor. Y uno se queda sorprendido, o sea, es algo así como lana sube, tigre que sale pintado. O sea, es literalmente así. ¿Por qué? El corazón engrosado no puede percibir lo espiritual. Dice que no puede discernirlo, no puede percibirlo porque es natural. Un corazón engrosado está natural, pero cuando uno rinde el corazón, ahí empieza a trabajar el espíritu, a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Esto está en 1 Corintios capítulo 2, dice que el espíritu, la revelación de Dios no viene por hombre, no viene por mí ni por ti, sino por el espíritu, y porque a Él le plació. Y Él dice que a todo aquel que quiere sabiduría, que se la pidan a Él. Él tiene abundante sabiduría para dar, pero Él dice, pídanla en fe.
Porque a todo aquel que pide y no pide fe no se le dará nada. No crean que van a recibir, dice la palabra. Si un niño le pide la sabiduría, ellos saben en qué crecen. Pregúntele al que está al lado, pregúntele a la niña de atrás. En sabiduría, estatura y gracia, ellos lo saben. Los niños saben en qué tenemos que crecer nosotros, en sabiduría, en estatura y en gracia. Los niños de casa de oración no saben que es un crecimiento que el Señor quiere. Pero yo, ¿usted en qué va a crecer? No, pues a ver si me crece la cuenta del banco, porque vean. Porque siempre están pensando en lo natural, en lo que no tienen, en lo que no han conseguido, pero no están pensando en las riquezas que el Señor tiene para los que le aman, tesoros y secretos guardados y escondidos que tiene para ti, para mi iglesia, pero no lo pueden percibir porque están atrás de lo natural. El Señor tiene riquezas que valen mucho más que el oro, la sabiduría. Una persona, Jesucristo. Él es el tesoro del que habla las Escrituras. Todo hombre que haya hallado ese tesoro es capaz de dejarlo todo por él, porque sabe que él lo vale. Él lo vale. ¿Por qué creen, iglesia? Que la gente a veces pierde un empleo y parece que perdieran la vida. Pierden a una persona y literalmente eso viene a sanarlo el Señor, porque eso es parte de estar quebrantados de corazón. Pierden a una persona y aún quieren quitarse la vida. ¿Por qué? Porque todavía no han dado su vida por Cristo. Y todo lo que se mueve en el mundo es su vida. Y esto es pasajero, dice, el mundo pasa y todos esos deseos. Pero si tú y yo perdiéramos la vida para ganar la iglesia, nos preocuparíamos más por lo eterno, no en nosotros, sino en nuestras familias, iglesia. Nos preocuparíamos por lo celestial, por esto que el Señor nos ha concedido y que su propia iglesia no conoce. Porque están atrás del pasajero. ¿Quién se va a llevar lo que tanto le cuesta conseguir? Ninguno. ¿A quién le quedará? Dice el Señor. ¿Quién va a repartir? Yo recuerdo que cuando partió mi mamá, y regálame esos zapatos. No les ha pasado eso. Le pedían los zapatos, y esto a quién se lo vas a dar, y esto, ¿cierto que es verdad? ¿Cierto, pastora? Así es. Así es cuando uno parte, porque la vida del hombre es así. Hoy es hierba y mañana se seca. Pero dice la palabra de Dios que todo el que ha creído en él, aunque esté muerto, vivirá. Y esto es lo que nosotros deberíamos trabajar, por lo que no perece, pero trabajamos más por lo que perece. Hay personas que están padeciendo, pensando quién se le va a quedar con la herencia. Ni parten por eso. Hay gente que está esperando que partan para quedarse con lo que ellos amontonaron. Qué triste. Qué hermoso es cuando una persona va a partir y que le coloquen a uno ganado, vencido, corrido la carrera, peleado la batalla. Yo quisiera que colocaran eso. Yo le he dicho a mis hermanas, si algún día llego a partir, canten alabanzas. Yo les he dicho, glorifiquen al Señor. Pero si algún día el que me aparte, o sea, el pelo tráigame, pero no me dejen allá tirada. Yo les he dicho, porque que crea me mire que no caiga. Pero mi mayor anhelo, y lo digo a mi familia y se lo digo a ustedes, es irme a una eternidad con Él. Esta es la meta a la que yo quiero llegar. Esta es la corona que yo quiero que sea puesta en mi cabeza. Porque había una meta clara, la corona de vida, la eternidad con Él. Pero a veces no estamos dispuestos a despojarnos de lo terrenal. ¿Cómo nos despojaremos de la propia vida que nos pide, iglesia? ¿Cómo? Porque el corazón está engrosado. Y él dice aquí, entonces, ¿qué es entender? Asimilar, ver, discernir lo que el Señor está hablando. ¿Sabe cómo le... Ay, esta palabra es para mí. Desde ahí empieza todo. ¿A qué? A discernir de que esto no es una parábola nada más, de que no es una fábula, que no es un cuento, que no te trajo el Señor para entretenerte, sino que nos trajo para enderezar nuestras sendas, nuestros caminos, para que lo cojo no se salga del camino, para el que tiene las rodillas paralizadas, los brazos caídos, iglesia, las rodillas endebles, nos afirmemos otra vez en Él, creyendo que hay una meta a la que hay que llegar, que hay muchas cosas que van a pasar en ese camino que te van a querer sacar, que te van a llevar al recodo donde te hacen desviar.
Y el Señor dice, no, esta palabra es para que ustedes vayan por el camino, está la lumbrera para que ustedes marchen como tiene que ser, porque hay un camino, hay una carrera que correr, una batalla que pelear, no batallen tanto externamente, la batalla de la fe está aquí dentro de nosotros. Tú te sientas ahí estás en una batalla. Si decides sí, crees que es a ti, a mí que nos habla, o sigues oyendo pesadamente con el corazón engrosado. Y te digo, teniendo oídos no oyes y teniendo ojos no ves, porque el corazón está engrosado. Salen de aquí y olvidan que fue lo que el Señor habló, como hablaba nuestra hermana. Gloria a Cristo. Escucha. ¿Y qué es comprender? Recuerda que una cosa es entender y la otra es comprender. Entonces, entender es ver, asimilar, discernir y captar. Ok, capto, asimilo, pero comprender es ceñirse lo que le está diciendo, apropiarse, abrazar, contenerlo, llevarlo en mi mente y en mi corazón diciendo, esto es para mí y esto tiene que cambiar en mi vida. Esto es comprender. Y hay quienes ni entienden ni comprenden. Escucharon una parábola, como dice Mateo 13. Señor, ¿por qué les hablas a ellos diferentes? ¿Por qué les hablas por parábolas y a nosotros nos hablas más claramente? Porque a ustedes se les ha sido concedido que les hable del reino, pero a ellos no. ¿Por qué? No porque el Señor no quiera hablarles, dice, porque teniendo oídos no oyen, teniendo ojos no ven. Porque el corazón se ha engrosado y no vienen a mí para que yo los sane. Porque vienen aquí creyendo que son sanos, resistiendo esta palabra. No entienden que es a ellos que yo les estoy hablando, y a mí también. Esa es la razón, porque aún el Señor diciendo, no me resistas, salen de aquí resistiéndolo, no pasa eso ni media hora. ¿Por qué? Porque ni entendieron ni comprendieron, porque el corazón está enfermo y no quieren que el Señor lo sane. Es triste, iglesia. Sabes que yo estaba mirando y me salió corazón engrosado en lo natural. En la medicina le llaman algo corazón engrosado. ¿Y qué es esto? Entonces empecé a investigar. Y el corazón engrosado es como las paredes, los músculos del corazón se engrosan y se ponen gruesos, se tensiona este músculo. Yo apunté el nombre de esto. Se llama miocardiopatía hipertrófica. Y le llama corazón engrosado. Entonces hace que las paredes del corazón se engrosen, los músculos, y no dejan salir ni entrar sangre. O sea que el corazón engrosado no deja ni que entre la palabra ni que salga. Tremendo, ¿no? La resiste. Y lo mismito, y yo dije, Dios mío, hasta en lo natural estoy explicando cómo pasa en lo espiritual. Y se lo resiste, y lo más pronto es cuando una persona llega a un momento de agitarse, deporte, algo de agitarse, le puede morir. Muerte espiritual también. Buscan el corazón engrosado. Yo me quedé sorprendida. Dijo, resiste el bombeo de la sangre. Resiste la vida. Tremendo, ¿no? Si a usted le dijeran, ve, hay un diagnóstico, porque eso sí lo creería, no es que ven naturalmente. Este es el diagnóstico, cancelo en el nombre poderoso de Jesús, tiene esto. Y si no se opera, vea, porque literalmente tiene que ir a cirugía. No, Dios mío santo, si no tienen fondos hacen una rifa, pero algo hacen para no morir. Pues literalmente está diciendo que esa es la muerte espiritual del hombre. Y no quieren que el Señor lo sane. No cuesta nada porque ya pagó por esto. Y ni así. El hombre está agonizando a causa de esto. La muerte eterna es a causa de haber resistido la verdad. Si saliera un diagnóstico de estos, yo les aseguro que más de una iglesia se desesperaría, lloraría, se afligiría, ¿cierto? Clamaría a Dios para que los ayudara a sanar, porque no le puedes clamar al Señor para que sane nuestro corazón si está en esa condición. No lo miren natural, nos está hablando a todos. Porque el Señor llevó en esta vigilia pasada como lo resistieron, y lo dijo, y no les importó, porque abandonaron la vigilia, y el Señor se dio cuenta. Eso es resistencia. Porque se creen sanos, y a la hora que el Señor saca a la luz la verdad de lo que está pasando, nadie cuenta nada, pero el Espíritu lo sabe, porque ese es el poder de la palabra. Dice, Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque nos ama.
porque Él tiene que exponer cómo están los caminos. No se vayan por allá, están como por allá, como que no están entendiendo que la palabra es para nosotros. Amén. Y que Él te trajo a ti y a mí para que podamos entender y comprender. Amén. Que el corazón está enfermo y que Él vino a sanarlo. Amén. Ahí es que le cuesta al hombre entender esto. Amén. Amén. Dice, entonces sabemos qué es comprender, ceñirse, abrazar, contener y decir, ahora entiendo por qué vengo y resisto la palabra. Ahora entiendo por qué no la logro entender ni comprender y por qué los demás sí, es porque mi corazón tiene que ser circuncidado. Esteban les dice en Hechos de los Apóstoles, duros de cerviz, resisten al Espíritu Santo. Esta palabra es espíritu y tiene el poder de circuncidar el corazón, pero lo resisten. Y circuncisos de oídos no pueden oír, y de corazón. ¿Por qué lo resisten? Vuestros padres también lo resistieron. ¿Por qué lo resisten? Porque esto es lo que hace que seamos traspasados de muchos dolores. Porque Él sabe, iglesia, a qué vino Él. Está en Lucas capítulo 4. Mira lo que dice ahí, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para Él. ¿Quién tiene sanidad? El que está enfermo. O sea que se le llama enfermedades. ¿Sí o no? ¿Por qué no pueden reconocer a Jesucristo si no le creen que puede sanar un dolor de cabeza? ¿Para cuánto está la justificación? Dígame. Si no creen, yo a veces leyendo la palabra soy sana. ¿Ustedes lo han visto? Así es. Porque no le reconocen como el sanador y que muchas de esas cosas son oposición en el mismo corazón del hombre, que no ve la hora en tener una justificación para poder no estar, para escuchar la palabra. Él lo sabe. Así es. Menos mal, uy, no tengo que mentir, se presentó, no, la verdad es que no puedo. Y le da como un fresquito. El Señor está hablando verdad. Él está hablando verdad. Porque a muchas personas les ha tenido que sacar la verdad. Porque la misma persona se está engañando. Dijo, ustedes no se engañen, yo no puedo ser burlado. Están sembrando en la carne, por eso lo que ustedes dan es obra de carne. Pero si sembraran en lo espiritual, daría fruto del Espíritu. Es la verdad. ¿Se les parece normal? No es normal, iglesia. El corazón se está engrosando. Para eso es esta palabra, para que el corazón no se engrose. ¿Y cuándo no se engrosa? Cuando la recibo para mí. ¿Cuánta gente, como decía nuestra hermana Diana, el Espíritu a través de ella decía, se van enojados porque les cuesta decir, esa es mi condición? ¿Ustedes conocen personas que se enojan con el médico? ¿También? Igual, se enojan con Cristo cuando Él vino a hacernos bien y no mal. Entonces esto es lo que el Señor dice a través del profeta Isaías en Isaías 6. Vámonos a Marcos 8. Cristo vive, iglesia, y nos está dando vida. Esta palabra es espíritu y da vida. Esta palabra despierta al que está dormido, a los espíritus dormidos, dice la palabra de Dios. Amén. Dice en Marcos capítulo 8, verso 14. Había olvidado, dice, la levadura de los fariseos. El Señor dice, ¿sabe una de las cosas que engrosa el corazón del hombre también? Esta levadura de los fariseos y Herodes. Palabras más, palabras menos, la hipocresía y la vanagloria tienen engrosado el corazón del hombre. El Espíritu nos hablaba ahorita algo a Diana y a mí al inicio. Y decía, eso es hipocresía. Porque queremos ser una cosa aquí y otra fuera de aquí. Nosotros tenemos que ser los mismos aquí y fuera de aquí. Iguales. Y Él nos decía, eso es hipocresía. Y nosotros tenemos que empezar, nadie nos lo tiene que decir, identificar qué es lo que aquí nos cuesta mostrar que lo mostramos allá afuera. Porque el mismo Espíritu nos convence de que está mal hecho. Nadie nos lo tiene que decir. Nadie nos tiene que decir. Nadie. Y entonces él hablaba y decía, eso es, porque decirle a alguien qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer en algo es ser religioso.
Porque es que el Espíritu Santo sí nos habla, pero nosotros queremos cubrir. Él nos habla, iglesia. Él nos convence. Él nos dice que está mal, pero nosotros lo resistimos. Eso es otra cosa. Pero Él sí nos dice. Entonces, Él decía, cuídense de esta levadura. ¿Por qué? Porque eso tiene engrosado el corazón, eso engrosa. Mira, había olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. ¿Quién? Estaba Jesús y los discípulos, amén. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos ¿de qué? De los fariseos y de la levadura de Herodes. Y el Señor ya nos enseñó la levadura de Herodes, la hipocresía y la de los fariseos es la hipocresía y la de Herodes es la vanagloria. Cuídense, ¿saben por qué? Porque a la hora de tú tomar la decisión, si el viejo hombre o Cristo, son estos dos los que lo resisten. Estos son los que están en el corazón engrosado. Jesús, antes de ser crucificado, pasó por estos dos concilios. Por el religioso, donde estaban los fariseos, los ancianos y los escribas. Y también pasó por Herodes. Y Pilatos, que representaba la conciencia, dijo, yo a él no le veo nada malo, pero los otros decían, crucifíquenle. Los religiosos decían, crucifíquenle, y dicen que motivaban a la gente para qué, crucifíquenle. Y Herodes decía, yo no le veo nada malo. Herodes representa la conciencia, por eso él quiso lavarse las manos. La conciencia se lava con la sangre del cordero. ¿Por qué nos tenemos que cuidar de esa levadura? Porque la hipocresía y la vanagloria resisten a Cristo en el corazón. Y pueden manejar hipocresía por un tiempo. ¿Y sabes qué? El Señor no la va a permitir, porque ni a Pedro se la permitió. En Gálatas está. Cuando Pedro quiso ser hipócrita, aún lleno del Espíritu Santo, él quiso tener hipocresía, Pablo lo exhortó delante de todos y le dijo, hipócrita. Porque tú sabes que el Señor Jesucristo se recibe por gracia. ¿Por qué estás como apoyando para que se circunciden si eso es de la ley, si en Él es la gracia? Y no solamente eso, porque estás queriendo agradar a un grupo de personas, sino que también es arrastrado, no recuerdo a quién, y todos los demás, varias personas, porque a veces nuestra hipocresía arrastra a nuestros hijos, la hipocresía arrastra a nuestras parejas, y la hipocresía arrastra a gente de la misma iglesia. Pablo le exhortó y le dijo, hipócrita. El Señor no permite esa levadura. Si nosotros decidimos estar en la gracia, no le podemos decir aquí amén, y allá puede resistir y ser hipócrita con el esposo, ser hipócrita con los hijos. Si Dios dijo no, es no. Pero a veces somos estorbo de lo que el Señor quiere hacer en nuestra casa. Eso es hipocresía, porque por eso el Señor dijo ayer el viernes en la Biblia, ¿por qué hablan así tan apresuradamente? Al menos hagan silencio y recíbanlo para ustedes, pero hablan por hablar porque terminan haciendo todo lo contrario. No se tarda en terminar la conexión para seguir en las mismas. Porque es que el Señor está hablando claramente en las vigilias y llama por nombres. Y ni así, iglesia. Y dice, cuídense de eso porque esto es lo que me está resistiendo. Tienen que reconocer que eso tiene que salir, esa levadura. Tiene que irse de ustedes porque esta levadura es la que no les da el crecimiento espiritual, porque esta levadura es del mundo, esto fue sembrado por el mundo, la vanagloria es del mundo y la hipocresía es del mundo, pero la levadura que el Señor es una levadura natural, que es el crecimiento que da el Espíritu. ¿Quién? A mi hermana para ser el grande, no, tú y yo menguamos, el que crece es Cristo en nosotros. Esa es la levadura que dice el Señor, la natural. Esta levadura le hace daño a lo espiritual. ¿Cómo es posible que vengamos, no venimos a todos los cultos, a todas las vigilias, a todos los discipulados y terminamos con la misma hipocresía? Porque creen que el Señor tiene que hablarnos en esta noche, porque nos ama y le dice, quiten esa levadura, cuídense, porque esa levadura no le está haciendo daño ni a la pareja, ni a los hijos, ni a los vecinos, ni a la iglesia. Claro que es arrastrado, ¿no? ¿Sabes? Porque una persona con levadura, pues obviamente, a veces si la persona está débil en la fe, la arrastra y hace daño a la misma persona, porque no la deja crecer espiritualmente. Esa levadura no está en otra persona, está en ti. Y él dice, cuídense de esto. Porque las personas que tienen esta levadura, se los voy a decir, en las congregaciones hay mucha gente con esa levadura. No pueden soportar que alguien crezca espiritualmente. No lo toleran, no lo asimilan, eso sí lo asimilan, ¿no? No pueden tolerar que alguien de la familia les vaya bien porque empiezan a criticar.
No pueden tolerar que alguien sea bendecido porque lo empiezan. Iglesia, el Señor dice en sus escrituras en Corintios que nos presentemos como esos panes sin levadura, que Él es nuestra Pascua y que todos los que están en la gracia, Él por eso ya no permite que tomemos la Santa Cena así como la tomábamos anteriormente, pisoteándolo del Señor. Que cuando tomamos el pan es el cuerpo y cuando tomamos el vino es su sangre. ¿Cómo es posible que sigamos caminando así, no caigamos de rodillas, sino que salimos resistiendo porque hay levadura que engrosa? Y Él dijo, cuídense. ¿Y cuándo les dijo, cuídense? A ti, a mí nos dice, porque todo estaba lleno. Y llegó un momento en Gálatas que Pablo lo tuvo que exhortar. Y si el Señor tiene que exhortarme a mí, a la pastora o al que tenga que exhortar, porque esa levadura le hace daño a la iglesia de Cristo, le hace daño a tu familia y te hace daño a ti mismo. Que el Señor nos exhorte cuantas veces quiera hacerlo. Y que usa el que tenga que usar, porque a veces usa hasta los mismos inconversos para tener que exhortarnos. Bendito sea el Señor y bendito sea el Espíritu Santo, porque gracias hasta que las piedras hablen. Y eso tiene que pasar. Y como decía nuestra hermana Diana, no nos enojemos cuando el Señor nos hable, sino sintámonos bienaventurados, porque nos está diciendo, no la oigan solamente, la están oyendo pensadamente. Léanla, obedezcanla, que esos sí son bienaventurados, dice el Apocalipsis. Bendito sea nuestro Señor. Entonces dice aquí el Rey de Reyes, su palabra nos dice, y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Ay, Dios mío santo, ¿recuerda lo que les dije? El Señor habla y empiezan a deducir y a sacar cosas que... Iglesia, esto no se trata de inteligencia, eso se trata de rendición y recibir, porque hemos visto que el Señor ha usado a personas de un momento a otro y me queda sorprendido, pero también hemos visto cuando se resiste al Señor, como Él hace, iglesia, la gente no sabe ni lo que habla, y no es porque el Señor no le quiera dar, Él esparció la semilla en los 4 tipos de tierra, pero solo una buena tierra hubo, la que se dejó arar, y Él nos estará dando en esta noche. La que se deja arar. Una tierra sin arar no recibe semilla. No la puede recibir. Porque mira, tú puedes seguir con la levadura, tú puedes seguir con el corazón engrosado, pero tengo que decirte, no solamente le estás haciendo daño al Evangelio, porque un día le hablas a la gente muy bonito de Cristo, al otro día ve que obras de carne. Necesitamos, iglesia, ser del Espíritu y no de la carne. Quitar esta hipocresía de sentarnos a la mesa del Señor resistiéndolo. Que no nos tenga que decir y llamar por nuestros nombres. Bendito sea el Señor, porque la gente se esconde atrás de una pantalla, pero Él es Dios. Él es Dios. Y ha dicho las cosas tal y como son. Porque si no creen por lo que oyen, crean por lo que están viendo. Pero ¿sabe qué? Dice Juan capítulo 6, que aunque vieron, no creyeron. Que aunque lo echaron por su nombre y estén escondidos atrás de una pantalla, Él sabe qué está pasando. ¿Dónde está fulanita? Está fingiendo, se fue a dormir y cree que yo no me doy cuenta. Porque Él dice, no se engañen más, yo no puedo ser burlado. No tenemos que fingir. Si tu situación espiritual está mal, pues ve y preséntate a la mesa clamando por ayuda, no fingiendo. ¿Y tiene que decirle el Señor a unos pongan una cuenta? Porque creemos que Dios no lo sabe. Ay, no, pues así que chiste. El Señor dice que por eso resistieron la luz, para que no fueran reprendidas las horas de maldad. Si tú decimos ser de Él, tiene que pasar lo que Él dice en las Escrituras, nada hay del enemigo en mí. Pero si decimos sentarnos a la mesa del Señor, no esperemos, porque mira lo que pasa, todo el que está en la luz manifiesta todo. Así que dice el Señor, anden en verdad, en sinceridad, no en engaños ni mentiras. Él quiere que hablemos verdad, que si tú y yo, la rodilla está en doble, Él va a estar ahí, iglesia, para firmar nuestros pies. Pero ¿cómo lo engañamos a Él? Venimos con un corazón engrosado, resistiéndolo. En un momento de intercesión no interceden, en un momento de oración no adoran, en el momento de escuchar la palabra no la escuchan porque el corazón está engrosado.
Él dice, discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis? Ni comprendéis. ¿Qué dice Isaías? No entienden, no captan lo que les estoy diciendo y no comprenden. Porque si comprendieran lo que Él ya les ha dicho, entonces se ceñirían y no olvidarían. Porque siempre que tú recibes del Señor, su palabra Él la escribe en tu mente y en tu corazón. Y esto no es de sabiduría humana, sencillamente no se te olvida. No se te olvida, porque escrito está, el Espíritu de verdad les recordará lo que yo ya les he hablado. Pero si se haga natural, ¿qué van a recordar? Él dice, el Espíritu de verdad, Él les hará recordar lo que yo ya les he hablado. ¿Cuándo lo recordaremos? Cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la tentación, cuando llega el momento que el Señor te dijo, cuidado con tal cosa, y lo primero, llega el momento y se les olvidó hasta que son cristianos. Vuelven al mundo así, rapidito. Y luego, ay, verdad que Dios existe. Olvidan prontamente lo que Él nos habló. ¿Y saben por qué nos hablan esta noche? Porque Él sabe que libramos ahorita después de salir de aquí, mañana, pasado mañana. Y Él quiere que eso se quede escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. Y renovar nuestra mente y que nuestro corazón sea firmado en Él, darnos un corazón nuevo. Esto es lo que Él quiere. No quiere que tú vengas a escuchar una historia, sino que entiendas que es para nosotros y comprendas que tienes que caminar en esta verdad. Bienaventurados los que la oyen, van y la leen, meditan en ella y la obedecen. Y entonces dice, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Le está diciendo a los discípulos, no le está diciendo a los fariseos. Le está diciendo a los discípulos, no le está diciendo a los escribas. Le está diciendo a los discípulos, no le está diciendo a los soldados romanos. Le está diciendo a la iglesia, no le está diciendo a los de allá afuera. Todavía tienen el corazón endurecido y engrosado. Es aquí a mí que nos habla el Señor en esta noche. Y bendito sea el Señor porque la intercesión de la pastora Iberiana del Espíritu, porque esto intercedieron. Y esta fue la palabra que el Señor nos dio en esa noche. De esto intercedieron, de la dureza de corazón. Eso es estar en el Espíritu. Y yo me gozaba porque esa es la confirmación de que Él está hablando en esta noche. A los que no sirven en intercesión los invito, la transmisión está en Facebook para que visiten nuestra página. Menos memes y más palabra, iglesia. Para que puedan meditar y puedan escudriñar como nos dijo en el inicio. Vayan a la palabra si es cierto o no es cierto lo que el Señor está predicando. Aprovechemos bien el tiempo, que los días son malos, iglesia. ¿Qué dice en Apocalipsis? El tiempo se acerca. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, y no recordáis. O sea, no ven, no oyen, ni tampoco recuerdan. ¿Qué recuerda uno? Algo que ya se nos había sido dicho. A veces me recuerdan el mismo día, ¿sí o no, iglesia? Me recuerda, ¿por qué? Por lo que intercedió nuestra hermana Diana, porque oyen pesadamente, porque oyen y son oidores olvidadizos, y los oidores olvidadizos no son hacedores de la palabra. Bienaventurados los que la obedecen, los que la oyen, los que la leen y los que la obedecen. Apocalipsis capítulo 1. No la recuerdan, tanto que a veces se ha predicado y está dando el Señor la solución. Podemos hablar 5 minutos, claro, es que acabó de hablar el Señor. Y pasaba con el pastor predicaba y gente haciendo filas. No, porque quería que les dijeran qué pasaba mañana. Y es que mire, yo me quedaba, yo decía, pero es que yo me quedaba sentada mirando, y decía, pero es que acabaron de predicar de eso, porque no vinieron a oír la palabra. No la oyeron, porque el Señor sí les dio respuesta. Porque buscan una respuesta de hombres, la palabra, la respuesta que necesitamos en esta noche. ¿Cuál es la respuesta que estás buscando? Señor, ¿hasta cuándo esa situación? ¿Hasta que rindas tu corazón? ¿Hasta cuándo? Recuerda la prédica, hasta que te determines a rendir tu corazón.
a humillarte delante de mi presencia. Entonces ahí me resistes el espíritu. La palabra de Dios dice en Santiago 4 que los hombres, hay hombres que resisten el espíritu y que Dios lo resiste a ellos. La palabra de Dios lo dice, iglesia, que lo resisten. Esteban dice dónde lo resistimos, para oír su voz. Dice también en Hebreos, si oímos en su voz, no endurezcamos nuestros corazones, no lo provoquemos, no lo tentemos, dice la palabra de Dios. Porque Él sabe la necesidad que tú y yo tenemos de esta palabra para poder resistir al diablo, pero a veces resisten la palabra y se someten al diablo. Someteos a Dios y resistí al diablo, pero se someten al diablo y resisten la palabra porque viene el enemigo y les da vuelta aquí en su mente. ¿Y cómo se da cuenta, hermana? Por los hechos. Hay personas que están pasando cosas difíciles y resisten a Dios. La palabra de Dios lo dice en Ageo, lo dice en Apocalipsis, y ni así se arrepintieron. Aunque vivieron todas estas plagas, ni así, porque se creen sanos, porque Él sabe, un corazón fragmentado, Él lo sabe, Él sabe que a las violaciones, los maltratos, todo esto lo sabe, y Él quiere sanar tu corazón. Él sabe que ha pasado desde la niñez, abandonos, orfandad, rechazo, maltrato, Él lo sabe, iglesia. Y Él quiere sanar, dice, yo vine para sanarte, pero tú no quieres, me resistes. Entonces seguimos preguntándole al Señor, ¿hasta cuándo no haces justicia a los que me hicieron daño? El Señor dice, mi justicia es mi Hijo. Todos piden la justicia humana, pero la justicia de Dios es que somos justificados sin merecerlo. Todos, porque así como nos dañaron nosotros, hicimos daño también. No miramos porque esa vara con la que medimos, con ella misma seremos medidos. Yo no te estoy midiendo, la palabra que se predica es la que juzga a los hombres. Y esta palabra dice la condición, pero muestra la esperanza que Cristo a eso vino, que no lo resistas más. Porque esta palabra trae esperanza. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo no entendéis? Porque el corazón de Dios todavía está engrosado. ¿Cómo no podemos entender a qué vino Cristo? La iglesia todavía no entiende porque lo está resistiendo. Lucas capítulo 4. ¿Qué no entendemos, hermana? ¿Qué es lo que no entendemos? Yo sí entiendo que Cristo vino y murió por mí, pero Él resucitó. También Él murió por ese pecado que todavía lo estás cargando. Y Él vino a darnos una nueva vida en Él, que lo que antes éramos ya no somos. Lucas capítulo 4. ¿Qué es lo que tenemos que entender? La semana pasada lo predicó. Que a veces estamos clamando por algo que ya está, pero no lo creen. ¿Cómo le dices a una persona, es que no me cuesta dejar de hacer eso? ¿Cuánto lo hemos dicho? Y el Señor dice, exacto, porque es que esa es mi obra, esa es la tarea que yo hago, pero tú me resistes. Otros dijeron, es que me cuesta morir. Exacto, porque el viejo hombre no quiere morir. Para poder morir a la vieja naturaleza hay que aborrecerla. Si tú todavía amas tu vieja naturaleza, no vas a morir. ¿Usted querría que se muriera alguien que ustedes aman? ¿Un ser querido? Es lo mismo. Si aman la vieja naturaleza, si aman el pecado, si aman los deseos engañosos de la carne, si aman lo del mundo, no van a querer nunca dar su vida por Cristo. ¿Saben cómo aborrecemos la vieja naturaleza? Por medio de la palabra, porque sabemos que eso traspasó a Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos que es a mí que me habla y que Él murió por mí, y comprendo que yo fui la que lo atravesé con mi pecado, hasta ahí llegó el amor, porque aborrece lo que Él aborrece, y entiendes que por eso vino, porque eso es lo que me está llevando a condenación, y que Él vino fue a salvarme. Cuando tú entiendes y comprendes, lo abrazas,
gracias, recibe la gracia. Comprender la gracia es recibirla. Muchos la oyen, pero nadie la ha entendido ni la ha comprendido. Todavía no entienden que la gracia es para ti, para mí. Todavía no la comprenden, no la abrazan, no se sienten amados. Escucha, todo lo que el hombre no puede hacer, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No quieres morir, reconócelo. Amas la vieja naturaleza. Amas lo que eres, amas ser conflictivo, conflictiva, amas no perdonar, amas esa raíz de amargura. Yo tuve, en esta semana me estaba pasando algo que yo decía, Dios mío, esto está volviendo a mi vida y esto me tenía cautivo, estaba literalmente sintiéndome cautivo, y me sacudí. Yo le dije, no, esto me tenía en cautividad. Uno tiene que reconocer, iglesia, ¿de qué nos libertó Él o qué? ¿De qué nos quiere libertar? Pero mientras que lo abraces y lo ames, lo vas a justificar una y otra vez. Y vas a querer que el mundo y Dios lo acepte. No, Él vino a morir por eso. No pretendas, dice que ninguno que no haya nacido de nuevo entrará. Y les digo una cosa, todos aquellos que no nacen de nuevo se convierten también en piedra de tropiezo para los que quieren nacer de nuevo. Y no solamente a las personas, sino al Evangelio. Porque esos son los malos testimonios que la gente dice, yo por eso no creo. Porque ciertamente tú y yo tenemos un pasado y gente que nos señala por el pasado, pero qué precioso es ver que ya no somos, que en Cristo somos nuevas criaturas. Porque ciertamente habrá quien señale quién era yo. Oh, gloria a Dios, ellos se convierten en el testimonio, porque si ustedes le dicen es que ya era así, ustedes sabrán que ya no lo soy. Mi familia sabe que no, ellos testifican de que ya no soy esa vieja criatura, soy nueva en Cristo. Entonces, en vez de ser malo, que te señalen como le decían a Pablo, es que estoy perseguida a la iglesia, sí, pero ahora la amo y soy parte de ella. Esa es la diferencia entre una nueva vida. Pero si todavía nos señalan por esa vieja manera de vivir. Mire, gente que la pereza se convierte en un mal testimonio para el Evangelio. Muchas cosas viciadas del viejo hombre que le hacen daño al Evangelio. El Señor no iba a decirte, tú allá, el perezoso, estoy señalando para allá, ¿no? El perezoso, para que no me Clara me la está montando. Y tú, el mentiroso. Usted tiene que arrepentir y usted tiene perezoso. No, ese se lo tiene que morir a toda la vieja naturaleza. Porque nosotros vamos a querer entregar lo que queremos. El Señor dice, lo quiero todo, porque yo lo di todo. Yo lo di todo. Yo soy tan buena esposa, pero puedo ser mala madre. Yo soy tan buena madre, pero puedo ser mala esposa. Pésima. Yo puedo ser buena esposa y buena madre, pero mala hija. Puedo ser muy buena hija, pero mala hermana. El Señor sabe que la vieja naturaleza está corrompida. Y que nosotros nos vamos a querer justificar con lo único bueno que tenemos, queriendo ocultar con rico lo malo que el Señor dice. Por eso fue que vino. Escucha, en la vieja naturaleza no hay nada bueno, nada. Y la vieja naturaleza tiene engañado el corazón del hombre, creyendo que es bueno y justificándose en lo bueno que tiene. Escucha. Tenemos que reconocer la maldad y reconocer al bueno, la bondad de Dios por nosotros, su Hijo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y sabe que hay una buena noticia, que yo no vamos a poder cambiar en nuestras fuerzas, porque esa es la obra del Espíritu mediante la fe en Cristo. Tú y yo no podemos cambiar, porque hoy queremos, hoy no peleo, hoy no peleo, hoy no peleo, hoy no peleo, mañana sí. ¿Sí o no? Y me contengo hasta que, como dicen, me sacó la piedra, hermana. ¿Y quién le sacó la piedra? Él me sacó la piedra. ¿Te sacó la piedra? Sí. ¿Quién tenía la piedra? Yo. Entonces le hizo un favor, mostrar lo que hay dentro todavía. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Es verdad? Y este es el poder de la palabra, mostrarnos la viga que hay en nosotros y soltar la paja que estamos señalando de los demás. Amén. Mira lo que dice. Y aconteció que estando ellos allí se cumplió. ¿Qué fue? Lucas, capítulo 4. Mira lo que. Versículo 16. Eso lo leímos la semana pasada. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Iglesia, y a veces nosotros escuchamos y nos imaginamos al Señor Jesucristo, ¿cierto? Con el pergamino allí leyéndolo. Y el Señor nos está hablando en esta noche. El Espíritu de Dios está sobre mí, sí, pero es que el Señor Jesucristo está a la diestra, sí, el Espíritu Santo está aquí, esta palabra está ungida. Y ha venido a dar una buena noticia en esta noche. Es que esta palabra es Cristo. Una vez preguntaba el pastor y también la pastora, si Cristo estuviera aquí, haría, no, yo me postraría, pastora, ajá, yo lloraría, no, yo mejor dicho, yo no sé qué haría. Pues Él está. No creen que Él está, esta palabra es Él, y el que cree esta palabra será salvo. Él no solamente quiere que tú creas que Él vino hace más de 2000 años, sino que esta palabra es espíritu y da vida. Cuando el Señor me dijo en estos días, me dijo, es que esta palabra está ungida. Y haciendo una liberación, literalmente el Señor le habló a este demonio. Pero tú sabes que esta palabra que se predicó hoy está ungida. El ungido es el que te echa fuera. No la persona, sino la palabra. Y ustedes vieron mucho lo que pasó. ¿Lo vieron o no lo vieron? Dijo, es que esto no es porque la gente que lee letra, ¿qué va a pretender que tenga tanto poder la palabra? Pero el Señor le dijo, tú sabes que esta palabra, esta predicación está ungida, porque es el ungido el que habló. Es la palabra de Dios. Ustedes vieron lo que pasó. Ustedes lo vieron, porque esta palabra sí está ungida. Y si tú la recibes, el Espíritu hace la obra en ti. Pero no cree que esta palabra es espíritu y da vida. Sí es espíritu y da vida, iglesia. Y todo el que permanece en esta palabra, su vida cambia. Yo le he dicho a ciertas personas, digo, tan solo el Señor sabe que no tienes fuerza, el Señor sabe, tan solo permanece y escucha la palabra, recíbela y tú vas a ver el cambio, porque es el poder del Espíritu Santo que hace la obra. Tú sigue creyendo, pero no tengo fuerzas, pero es que sigue creyendo ahí, sigue creyendo y tú vas a ver el cambio, pero sigue, pero resistiéndolo. Si tan solo creyeran que esta palabra sí tiene vida, porque sí la tiene. Y él dijo, el Espíritu, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hoy está dando una buena noticia. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. ¿Cómo está el corazón? Engrosado. ¿Por qué? Está quebrantado. Y el Señor dice, yo he venido a sanar sus corazones, a darles uno nuevo, porque Él sabe que está lastimado. Y Él dice, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonarle libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, iglesia. Así que si no puedes ver a Cristo, Él te dice, yo, esta palabra tiene el poder de darte vista. Pero hay que creerlo. Porque, ¿sabe qué pasa? Pasa lo mismo que pasó en Juan. Dice, ustedes nos están diciendo, le dicen a Dios que estamos ciegos, dice. Como ustedes dicen que no están ciegos, el pecado en ustedes permanece, porque ustedes dicen que ven. O sea que saben que yo vine a eso y no me reciben. Pero a los que yo vine a juicio he venido, dice, para que los que no ven, vean, pero los que dicen ver sean cegados. Porque si ustedes dicen, sí es así, pero siguen haciendo, nosotros deberíamos caer arrodillados ante el ungido y decir, Señor, ayúdame, socórrame, Señor, ábrame los ojos, Señor, ábreme los oídos, ya no quiero oír pesadamente su palabra, Señor, ya no quiero contender, me cuesta congregarme, Señor, y yo sé, yo reconozco que su palabra tiene vida, pero Señor, no tengo fuerzas. Y Él dice, ¿reconoces? Aquí empiezan las mías. Y tú no sabes ni cómo, pero Él te lleva a recibir la palabra. Pero mientras que nosotros sigamos creyendo como Marta, sí, yo sé, sí, yo sé, sí, yo sé, yo creo, y en el momento de creer no pasó nada. Yo sé. Pero ¿cómo vas a esperar? Como le digo el Señor a algunos el viernes, hasta el último momento. ¿Cómo van a esperar esto? Sí, yo sé. Hasta que llega ese momento. Y es que han de cogerle a uno la ropa para que uno les ayude. ¿Y cómo te ayudo? Si es necesario el proceso. Porque resististe a Dios. ¿Cómo? Si no arrodillarme y decirle, Señor, hágase su voluntad, porque a uno le duele ver esas situaciones. Mi familia sabe que a mí me duele ver esas situaciones. Gente que no quiere vivir el proceso, pero si tu corazón no está resistiendo, tiene que ser quebrantado, porque escrito está.
y que uno quisiera, uno no sabe ni cómo orar, Señor, no sé cómo orar, porque mi hermano, mi hermana necesita, lo único que puedo decirle, Señor, hágase su voluntad y fortalezca su ser interior. Y tristemente, a veces esto viene acompañado, arrastrando a otras personas. ¿Cómo, iglesia? Ustedes lo han visto. Muchos de los que están aquí son testigos. ¿Cuántas veces se les ha advertido antes de tiempo? ¿A cuántos, iglesia? ¿A cuántos? Y no. Y hay personas que dicen, no, es que tienen que pasar por eso, sí, hasta que ellos mismos también pasen. Porque es mejor obedecer, iglesia. No porque el Señor nos haga daño, sino que nos quiere evitar. Dice la palabra de Dios que quiere guardarnos como la gallina guarda sus polluelos. Pero dice la palabra, no quisiste. Él siempre nos avisa antes de tiempo. Y es algo como tan tremendo porque el corazón se engrosa y de verdad los oídos se ensordecen. Y Él dice una y otra y otra. Pero eso es terrorismo espiritual, no, hermanos, eso es amor. Es amor. Cuando viene prueba, yo mismo caigo en plancha ahí donde el Señor, porque yo sé que no puedo resistir. Yo no, porque yo lo puedo todo en Él. Y por más difícil que sea la prueba, hemos visto la victoria, porque todo lo podemos en Él. Él es el que nos fortalece. ¿Y por qué quieres hacerlo con tus propias fuerzas? ¿Por qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué le digo a los discípulos? Ni se acuerdan de lo que ya pasaron. Ni se acuerdan de dónde nos sacó. Porque está tan entenebrecido, tan endurecido el corazón que les hace olvidar la bondad de Dios, que nos quiere librar. Entonces, si nosotros creemos que Él vino a pregonarle libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, cuando creemos esto, ¿qué dice la palabra? Y enrollando el libro, el Señor le dio al ministro y se sentó. Y a los ojos de todos en la sinagoga estaban todos fijos en Él, como hoy están fijos en esa palabra. ¿Y qué dice el Señor? Y Él empezó a decirles, y nos dice en esta noche, como lo predicó la semana pasada, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. A eso vino Él. Él es la buena noticia. Él es el ungido. Él es el sanador, es el libertador. Él es el que vino a darle vista a los ciegos, libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. Él es. Entonces vemos que el Señor habla, los endurecidos de corazón han estado siempre. En Isaías lo habló. Mateo 13, que no lo leímos, pero dice, cuando el Señor habla de la parábola del sembrador, dice, ¿por qué les hablas así por parábolas? ¿Se acuerdan? Dijo, porque ellos teniendo oídos no ven, teniendo oídos no oyen y teniendo ojos no ven, porque el corazón está engrosado. Y no vienen a mí para que yo los sane. Vino el Señor, cuando vino en Isaías, habían gente dura de corazón. Vino el Señor Jesucristo, dijo lo mismo, ¿cierto? Porque el corazón está engrosado, ¿cierto? Y los de los discípulos también, y los de la iglesia también, ¿cierto? Bueno. Luego Esteban está siendo apedrado y les dice, duros de servicio, ustedes resisten al Espíritu Santo, incircuncisos de oídos, incircuncisos de corazón, ¿cierto? Ahora Hechos de los Apóstoles 28, y con esto terminamos. Siempre va a haber, me dijo el Señor, quienes crean y quienes no crean. Quienes rindan su corazón y quienes lo resistan. Escucha, iglesia, mírame a los ojos. Te lo digo de parte del Señor. Tú has recibido la palabra en esta noche. La estamos recibiendo. Y tú con conciencia sabes, o eres de los que lo resisten, o eres de los que se rinden y reconocen que hoy se ha cumplido esta palabra. Así que procura, iglesia, porque se te fue predicada la verdad. En Isaías, en Mateo, en Marcos, ahora en Hechos de los Apóstoles con Esteban, y ahora finalizando la carrera Pablo. Cuando llegó a Roma, lo fueron a buscar gentiles,
judíos, amén, y lo fueron a buscar y él les predicó la misma verdad que él les está predicando. Y siempre van a ver quienes crean y quienes no crean, porque uno quisiera que esta verdad de Dios la recibieran todos. ¿Y sabes qué? El evangelio se tiene que recibir por fe, porque puedes seguir aquí sentado, pero seguir resistiendo a Dios. Puedes seguir aquí sentado y creer que a Dios se le puede burlar. Nadie se burla de Dios. El Señor dice que a los humildes de corazón Él va a oír, pero a los soberbios los va a resistir. Y Él te dice que tú y yo vinimos con el mismo diagnóstico, el mismo. Ah, pero hermana, usted no tiene falta de perdón, tiene otra cosa, el mismo, un corazón malo, que necesita ser cambiado. Aquí ninguno es mejor que el otro. El esposo no es mejor que la esposa, ni la esposa es mejor, ni el uno es más malo, ni el otro es más perverso. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Contigo y conmigo tuvo el Señor misericordia. Así que tú y yo necesitamos rendir nuestro corazón delante de Él y dejar tanta soberbia. No creer que somos mejores que el otro. Tal vez a unos llama primero y a otros llama después. Tal vez a algunos se le está siendo revelado Cristo y a otros no todavía. Pero la palabra de Dios dice que el que añade a los que han de ser salvos es Él, no tú y yo. Que tú y yo tenemos que predicar la verdad. Y que aunque sea duro para los que predican, ver quiénes resisten al Señor. El Señor tuvo que vivir esto. Isaías, Ezequiel, Jeremías, Esteban mientras que era apedreado y Pablo. El evangelio no lo reciben todos. Muchos son los llamados, Diana, y pocos los escogidos, dice el Señor. Así que los que reciben el evangelio son los que han de ser salvos, los que abrazan la gracia. Porque si tú crees que hoy el Señor ha venido a sanar tu corazón en la condición en la que está, ya no puedes justificarte. ¿Cómo le vas a decir al Señor hasta cuándo? Dice, hasta que me creas. ¿Hasta cuándo? Como dice en Daniel, hasta que desde el día en que tú rendiste tu corazón fueron oídas tus palabras. Desde el día en que te rendiste, te humillaste delante de mi presencia, yo te escuché. Porque muchos no son escuchados por la soberbia. El altivo y el soberbio el Señor lo mira de lejos, pero al humilde el Señor lo va a escuchar. Un corazón contrito y humillado, mi rey nunca lo va a despreciar. Entonces finalicemos con Hechos y mira lo que dice. Esta fue la última predicación de Pablo en Roma, en su misión. Hechos 28, 17. El último capítulo de Hechos. Entonces yo batallaba mucho y dice, Señor, ¿por qué te resisten? Siempre ha habido quien resiste. Siempre ha habido creyentes y no creyentes. Ahora tú no puedes juzgar por la apariencia, porque Pedro creyó que para Cornelio no era, y el Señor le mostró que sí, que la gracia es para que lo reciba. Y tú y yo predicamos, y donde hay un pecador que se arrepiente, ahí llegó el reino. Dice, Pablo predica en Roma. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los príncipes de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna cosa de muerte, como pasó con mi Señor, amén. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado, era porque el Señor dijo que tenía que llegar a Roma, conforme al propósito de Dios, amén. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas. ¿Qué? Queríamos oír de ti lo que piensas. A ellos no les interesaba escuchar lo de Pablo, sino que fue permitido por el Señor que hasta allá llegara el Evangelio. Mira, porque de esta secta, ¿cómo le llamó? Nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿Cuál secta? ¿Cuál secta?
Todos hablan palabras en diferentes partes. El problema es predicar de Cristo. Cuando tú predicas de Cristo, del reino de Dios y su justicia, de que hay que morir para nacer de nuevo, eso es una secta. Cuando tú hablas que lo viejo pasó y que todo es hecho nuevo en Él, que en Él ya no hay ley, y no porque la ley sea mala, sino que en Él está la gracia, porque la ley es para los transgresores. Y la palabra de Dios dice en Romanos 8, que los que están en Cristo ya no hay ninguna condenación a los que son del Espíritu. Que los que son nacidos de Él ya no hay condenación. ¿Y qué mostraba que estábamos condenados? La ley mostraba la transgresión de nosotros hacia Dios. Pero cuando tú recibes la gracia, la necesidad que el Padre enviara a su Hijo, entonces ya no hay ley. La ley no fue mala. Dice Pablo en Romanos 7 que la ley es espiritual, que es buena, pero la ley muestra que soy carnal. Entonces cuando morimos a la carne y nacemos del Espíritu, ya no hay ley. La ley es para la carne. Y los que son del Espíritu están bajo la gracia. Esto es lo que no pueden soportar muchos. Pueden hablar de los milagros, pueden coincidir en los dones. ¿Sabe qué pasó? Cuando fue crucificado el Señor Jesucristo, dice que Herodes y Pilato no la iban, pero con tal de irse contra Cristo, los dos se aliaron. Dice que con Pablo, los saduceos, creo que eran los saduceos, ¿cierto? Y los fariseos no la iban porque tenían que decir, pero con tal de ir en contra de Pablo, en contra de la secta, se unieron. Hay otras denominaciones que se pueden unir en contra de que se esté predicando de Cristo. El problema es predicar la verdad, porque la verdad muestra que todo lo demás es un engaño y mentira. Y esto es lo que dice. Hemos oído de esa secta que se sale de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestras enseñanzas, de nuestros sacrificios, de que es normal que la gente se duerma, que es normal que la gente peque. No importa, si Dios no le ofrenda, no importa. Con eso usted paga su pecado. Mentira. El Señor demanda a su iglesia santificación y está en Él. El Señor es santo y quiere que su iglesia sea santa. Así que eso no lo compra ni el diezmo ni la ofrenda. Esto no lo compra el que nos vengamos a congregar. Esto lo compra el nacer de nuevo y reconocer que Jesucristo murió en la cruz por el pecado y que vino a darnos una nueva vida. Esto es lo que el Señor quiere y lo que no pueden recibir los demás. Y que lo que no pueden entender es que llamó a pecadores, no justos, a enfermos y a no sanos. Y que no pueden entender cómo la prostituta, cómo el ladrón, cómo hay perdón y gracia. Sí, no conoce la gracia. De eso se trata la gracia, que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Y que los que persiguen a la iglesia, para ellos también hay gracia, porque Pablo persiguió a la iglesia. Esto es lo que no pueden entender. Y ellos decían, hemos oído. Porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella, ¿sí o no? Es contra Cristo. ¿Qué le dijo Pablo? ¿Por qué me persigues? A Saulo. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. ¿A quién? A Pablo, ¿cierto? A los cuales les declararon y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, así como aquí, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, porque es necesario conocer la ley para poder recibir la gracia. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. ¿Sí? Unos decían amén, otros se quedaban callados. ¿Igualito? Unos asentían y decían amén, o sea, sí, porque entendieron y comprendieron. Pero otros no creían. O sea que en Isaías, con el Señor Jesucristo, con los apóstoles, con Pablo, y hasta el momento hay quienes creen y quienes no creen. Hay que orar para que el evangelio corra. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces dice, algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Mira, bien habló el Espíritu Santo. ¿Quién habló? Por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ¿sí ve? Desde hace mucho tiempo hay incrédulos. Ve a este pueblo y diles, yo oiréis y no entenderéis. Ahora, ¿sabes qué es entender, cierta iglesia? Y viendo veréis y no percibiréis, es lo mismo que comprender. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado
y con los oídos oyeron pesadamente. ¿Sí? Lo que dice Santiago, oye la palabra, pero la oyen pesadamente y no les hace provecho. Dice, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y entiendan, ¿de qué? De corazón. ¿Y por qué creen que muchos no se convierten? Por esto, porque el corazón está engrosado y no vienen a que el Señor los sane. Y dice, y se conviertan y yo los sane. Lo mismo que está en Mateo capítulo 13, que citó el Señor Jesucristo. Sabe pues, dice el Señor, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. ¿Qué está diciendo? Ustedes tal vez no quisieron oír, pero este evangelio el Señor sabrá dónde lo va a predicar y oirán y lo van a recibir. ¿Cuántos le tuvieron que predicar a María Magdalena? ¿Cuántos le tuvieron que predicar a Zaqueo? 3 años. ¿Cuántos años llevas en la iglesia? ¿Cuánto tiempo, iglesia? Vas a seguir resistiendo con el corazón duro al Señor. María Magdalena dijo, ¿dónde están los que te condenan? Yo no vine a condenarte, yo vine a salvarte. Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa. ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo? Porque dice, serán enviados y ellos oirán, entenderán, comprenderán, lo recibirán. Ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. ¿Pasa o no pasa? ¿Pasa o no pasa? Cuestionando lo que él dijo. ¿A quién? A mí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían, porque hasta ahí llegó su misión. Dice, ¿predicando qué? El reino de Dios. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pongámonos en pie. Ahí donde tú estás, iglesia. No resistamos más la palabra del Señor. ¿Eres tú? Bien. Él te ha dicho, yo vine a sanar, yo vine a libertar al que está cautivo, al que está oprimido. Yo vine a hacer la obra. No me resistas, deja la apariencia. Yo soy tu ayudadora, a eso vine, dice el Señor. Si no te aprendí solo, si no te aprendí a vivir, no caminemos sin él, iglesia. Si no te salvas así, solo depende. ¿Sabe que en nuestras fuerzas no podemos? ¿Por qué lo resistimos? Dándonos fuerza, rendir el corazón, reconocer que Él es Dios. Si no te salvas, solo depende de Él. ¿Hace cuánto no consultas con Él? ¿Hace cuánto haces planes sin Él, iglesia? Hazme saber que no estoy bien. Nos ha hablado el Señor. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que estoy bien. Háblame que saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque pruebes me volveré para mí, donde un día caminé. Él no es nuestro enemigo, Él es nuestro sanador, nuestro salvador. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro pronto auxilio. Él sabe que el corazón está quebrantado, Él es nuestro sanador. Él quiere que entendamos a Dios. Quiere que amemos. Si notas que la fama me hizo cambiar y ver
Señor, corrígeme, devuélveme, Señor, al camino correcto, Señor. Háblame, no me dejes continuar. Háblame, que es por mi bien. Háblame, hazme saber que no estoy mal. Háblame, Aleluya, por Señor. favor, Sígueme corrigiendo, Señor. Entiendo la necesidad de ti en mi vida, Señor. Si estoy equivocado, Señor, háblame. Porque tiene la levadura de Herodes, la gloria es para el Señor. El amor de Dios que nos ha hablado en esta noche, caminándonos por sendas de justicia, por amor a su nombre. Entrego mi corazón, Señor. Dame un nuevo corazón conforme al tuyo, Señor. Perdóname por no contar contigo. Perdóname por resistirte, Señor. Aleluya. Dios, háblame. Si estamos equivocados, háblanos, Señor. Si estoy equivocado, Tú y yo sabemos que hemos cambiado, iglesia, si ya no somos los mismos. si he cambiado delante de ti, Si mi corazón se está apartando de ti, Señor. si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, Padre, ha sido predicada tu palabra, Señor. La obra la hace tu Santo Espíritu mediante la fe, Señor, de ellos o de nosotros en tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. La glorificamos, Señor, en esta hora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Quedamos despedidos de este lugar, pero no de tu bendita presencia, Señor. Padre, fortalece y ayuda a mis hermanos, Señor, para que depositemos, Señor, toda nuestra confianza en ti, Señor, para que entendamos que sin ti o alejado de ti nada podemos hacer, para ayudarnos en esta batalla, Padre, de la fe, porque el corazón engrosado te resiste y resiste tu palabra. Pero, Señor, hoy creo que tu palabra es viva y eficaz, cortante como espada de doble filo que ha penetrado hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, Señor, y que dará fruto en tu tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén.